Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio. Estamos muy felices de compartir este espacio con ustedes. Hoy vamos a hablar de unos conceptos, yo creo que esenciales en la vida de personas, corporaciones, instituciones, organizaciones. Y para arrancar me gustaría compartirles nuevamente por qué existe Women Talks y cuál es esa misión detrás de este proyecto que arrancó hace ya, yo creo que 3 años y medio, casi 4. Entonces, Women Talks es una comunidad que busca disminuir la brecha de género a través de espacios para el diálogo y el aprendizaje que transformen mentalidades, habilidades y competencias. Nosotros, a través de las cosas que hacemos, que son bien variadas, queremos básicamente ayudarles a mujeres a que identifiquen cuáles son sus fortalezas, las puedan trabajar y que saquen mejor provecho de ellas para que puedan lograr sus diferentes objetivos de manera personal o de manera profesional. Pero Santi, cuéntanos quién nos está acompañando hoy y por qué nos emociona tanto este capítulo. Antes que eso, te agradezco por la relación que hemos tenido gracias a Women Talks, que ha sido de mucho aprendizaje. Yo como hombre me siento con un rol activo e importante en mejorar mis entornos respecto a la perspectiva de género. ¿Qué es? Bueno, yo no sé mucho de eso y por eso está aquí Sandra, a quien conozco hace aproximadamente 14 años desde que éramos pequeñitos en el colegio. Y de repente yo empiezo a ver este impacto que está teniendo esta mujer y en la última media hora que hemos conversado he aprendido más de género que en varios años. Entonces les presento a Sandra Ramírez. Por favor, por favor, preséntate y muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, Sandra. Gracias, Santi. Gracias, Ale. Pues muy contenta de estar aquí. Soy abogada, estudié temas de Derecho Internacional con enfoque de género y llevo aproximadamente 6 años trabajando con niñas, adolescentes, mujeres adultas y más que todo con organizaciones de sociedad civil que están luchando por defender derechos de la mujer. Y creo que este tema de qué es la brecha de género, qué es género, cómo nosotras nos sentimos en el mundo, pues es algo elemental. Hablo desde un lenguaje súper jurídico, entonces por favor en todo el espacio me bajan, me dicen no, vuelva acá, bueno, ahí súper abierta. Muchas gracias. ¿Y cómo llegaste ahí? De repente estábamos en el colegio y ¡pum! Buena pregunta, eso me hace la pregunta todo el tiempo mi papá. Hace 2 días cumplí 30 años y papá sigue arrunchado conmigo, me decía, pero ¿tú por qué eres abogada? O sea, nadie de la familia es abogado, no, ¿por qué te gustan estos temas? ¿Cómo te acercaste? Y tengo el recuerdo de muy chiquita tener un papá muy activo, muy presente, un papá que me hacía la comida, que me peinaba, que me organizaba el uniforme, y una mamá muy trabajadora, una mamá que se levantaba a las 6 de la mañana, iba al trabajo, traía, digamos, muy proveedora, pero no tenía el mismo rol activo en el colegio. Y yo veía, no sé, las clases de baile y a las niñas como vestidas por las mamás, maquilladas, y mi papá ahí como intentando, como la colera, dando. Y en esa época yo decía, uy, o sea, le decía a mi mamá, tú tienes que ir, o sea, eres tú la que tienes que estar presente, me entrega notas. Desde muy chiquita fui como botón de oro 4º, 5º, 6º, 7º, o sea, como demasiado llena como de este deber ser y de lo que uno tiene que cumplir. Y yo decía, solamente me falta mi mamá que cumpla como con ese tipo de rol. Wow. Y un día mi papá me decía, es que yo soy muy buena mamá. Y yo, no, tú eres un papá, o sea, tú eres muy buen papá. Y mi mamá no es mala mamá por cumplir otro tipo de roles, ¿no? Y ahí empiezo yo a pensar qué es eso de ser proveedora, que es eso de que la mamá tiene que hacer cierto tipo de cosas. Y entro a primer semestre, entro a Derecho, inicio con una clase que se llama Identidad, Sexo y Género, y me vuela la cabeza como estos filósofos Foucault, Bourdieu, el tema de poder, ¿no? El control del cuerpo, la autonomía de las mujeres, y fue como en qué momento nosotras navegamos el mundo tan distinto a los hombres y en qué momento el hecho de ser deseadas, el hecho de vestirnos de cierta manera, el hecho de que nuestros cuerpos naveguen de cierta forma, el hecho de yo pensarme en una mamá que no cumple con ciertos roles, tiene un impacto en mi vida, ¿no? Y ahí es como inicia como este camino de una universidad privada en Derecho, pero un camino más social y más abierto como a acercarme a estos temas. ¿Cómo es eso de un camino social? ¿A qué te refieres? Yo creo que un camino social muy desde la parte humana, en entender cómo nosotras somos parte de lo que convivimos, no solamente de nuestro ámbito, digamos, familiar, sino también de nuestro ámbito de la comunidad. Y ahí empiezo yo a ver cómo, en qué momento, digamos, yo estudio Derecho en los Andes, y eso tiene un impacto frente a las redes de contactos que tengo, ¿no? La mirada que yo tengo de otras personas. Yo sé calendario A y entro en un semestre de calendario B. Entonces, cuando mi inglés no es tan bueno como el de las otras personas, cuando las redes de contacto que no tengo, sí las tienen otras personas, ¿no?
Y hay este filósofo que es muy interesante que se llama Bourdieu, que él habla de los temas del capital social, el capital económico, el capital cultural. Y eso yo entiendo cómo nosotras, independientemente de donde estemos, llegamos a la vida como con otros impactos y vamos en otro tipo de caminos dependiendo de los ambientes donde nos hemos criado. Ok, o sea, ahí se define el género, en esa historia, en esos conceptos. Yo creo que ahí entra ese concepto fundamental que es el género. El género es una expresión cultural y es una creación también social frente a quienes nosotras somos o nosotros somos. Entonces, pongamos el ejemplo ahorita de lo que está pasando en los Olímpicos con esta boxeadora argelina. Ella es una mujer que gana su oro, pero todas las redes sociales explotan en las 2 semanas anteriores por 2 temas claves. Independientemente que ella sea una mujer que se considera mujer, que su expresión y su cuerpo, pues que su cuerpo, digamos que tiene el sexo femenino, no tiene una vagina, ella dice que ella es una mujer, su expresión de género, la manera en que las personas la leen es una expresión de género masculina, ¿no? Se refleja como una persona que se lee masculino por las formas en que es su cuerpo, por la forma en que se refleja su cara. Entonces yo creo que hay como unos conceptos muy importantes frente al género en temas abiertos. Género como una construcción social de qué es lo masculino o lo femenino, ¿no? Como tú lees a una persona que es femenino o masculino. El sexo ya está más relacionado si tienes partes femeninas o partes masculinas, ¿no? Si tienes un pene, una vagina, todo este tema de los hermafroditas o intersex, ¿no? Esa palabra hermafrodita ya no se utiliza. Entonces tenemos este concepto de género, el concepto de sexo, el concepto de identidad de género, ¿no? Entonces yo también, yo me considero, que hay muchas personas que dicen, no sé, hoy me siento una mujer, mañana me siento un hombre y fluyo, ¿no? Y cambio. Y la expresión de género. Eso lo utilizan mucho y lo hemos utilizado mucho en capacitaciones sobre estos temas como una galleta. Entonces, como cuál es tu género, cómo es tu identidad de género, cuál es tu sexo, cómo tú te expresas en tu género. Y ahí tú empiezas a ver que hay como muchas dimensiones, ¿no? Y cuando yo hablo de esto, también hay ciertas personas que van a escuchar y van a decir, duro también que estés colocando categorías de quiénes somos. Hay muchos debates frente a esas categorías. ¿Por qué? Pues es fluido. A veces ni siquiera necesitamos tener una categoría exacta. Pero para dejarles 2 conceptos grandes, y más que todo con esta boxeadora argelina, cuando tu identidad de género, ¿no? Yo, Sandra, me considero una mujer, pero también tengo partes, digamos una vagina, partes del sexo femenino, se considera una mujer cisgénero. Es decir, que tu identidad de género es compatible con tu sexo. Si yo soy una persona que tiene vagina, pero yo, Sandra, me considero con una identidad de género, con un género masculino, es transgénero, ¿no? Y acá vienen muchas variables. Hay personas que dicen, bueno, entonces, ¿qué es eso del travestismo? Muchas personas tienen, digamos, yo tengo mi pareja, tengo mi familia, me identifico como una mujer cisgénero durante todo el día y en las noches hago travestismo a una expresión de género masculino. Entonces empezamos ahí a fluctuar con las formas en que nos consideramos. Y yo pues considero que, bueno, acá me falta un concepto súper fundamental, que es orientación sexual, claro, ¿no? La forma en que yo me identifico y las maneras en que yo me considero mi cuerpo y lo que yo me expreso, no es lo mismo a quien me gusta, ¿no? Y la gente le genera mucho ruido a estos temas. ¿Por qué? Yo creo que a muchos y a muchas que estamos acá nos gusta Matrix. Y las hermanas Wachowski, antes eran los hermanos Wachowski, hicieron su transición a mujeres trans. Y una de ellas tiene una pareja mujer. Y le dicen, no, pero entonces usted, ¿por qué? Pues si usted es una mujer trans y tiene una esposa, pues usted era heterosexual, porque era hombre antes y le gustaba una mujer. Y ella dice, no, yo soy lesbiana, porque yo me considero una mujer. Y mi pareja es una mujer. Entonces, después les mando ahí para que lo pongan en el podcast, el video de ella saliendo, una de las hermanas Wachowski, hablando sobre este tema y diciendo, siempre en Matrix, nunca lo decía. Y ahorita es la primera vez que lo digo en voz alta, como porque quiero que la gente hable sobre esto, sobre orientación sexual, identidad de género, sexo, sí, que es muy importante. Duda. Entonces, ¿es diferente ser transgénero a ser transexual? Pues ahí son las transiciones, ¿no? Yo me acuerdo que trabajé mucho con una organización acá muy poderosa en Colombia que se llama la Red Comunitaria Trans, que son mujeres en el barrio Santa Fe que también
realizan como trabajo sexual y bueno, hay como unos debates frente a la explotación sexual, que también es un tema que yo trabajo, pero esas mujeres de la red comunitaria trans muchas veces decían, ¿en qué momento si yo cambio mi pene por una vagina, pues soy, ¿qué soy, no? Pues no, eso no tiene nada que ver, las transiciones no tienen nada que ver, no tengo que ponerme senos o quitármelos para yo considerarme un hombre o una mujer. Es como tú te identificas. Entonces yo creo que ese debate entre transgénero o transexual muchas veces va muy a las partes íntimas, como al sexo, entre comillas, pero considero que no tiene ninguna implicación. Es como tú te identificas y como yo me identifico, por eso es tan importante en nosotros, ¿no? La X. Por eso es tan importante mencionar estas identidades que nunca se mencionan. Y cuando las estamos mencionando, las personas dicen, pero ¿eso por qué dice nosotros? Y la primera vez que yo en el colegio, en la universidad, en esta clase, por primera vez escuché que existían personas trans. Yo ni siquiera sabía que las personas podían sentirse distinto a cómo habían nacido. ¿Por qué? Porque nos criamos en un colegio con Santi, donde ¿cuántas personas afro estudiamos? ¿Cuántas personas con discapacidad? ¿Cuántas mujeres con cuerpos diversos? ¿No? Como ahí están las preguntas. ¿En qué momento? Sí, no, súper católico, heteronormativo y todo eso. Ok, muy interesante. 1000 conceptos como en 2 minutos. No, y hay uno que me gustaría que nos compartieras y es la interseccionalidad, porque siempre me ha generado muchas preguntas también, porque creo que tengo una noción tal vez muy limitada de qué es. Ese concepto es súper bonito. Hay un como TikTok de la abogada feminista estadounidense que se llama Kimberly Crenshaw, y ella fue la que creó este concepto, ¿no? La que la trabajó. Y ella lo que dice es que nosotras podemos pensar que enfoque de género es solamente que las diferencias entre ser hombres y mujeres, pero hay 1000 categorías más que generan que tengamos un impacto, pues que políticas públicas o las maneras que nos tratan o las maneras en que entramos al mundo tengan un impacto diferencial. Entonces lo que ella dice es, no solamente porque seas hombre o mujer, una mujer afro navega el mundo de una manera distinta que una mujer blanca. Una mujer afro con un cuerpo, digamos, diverso, grande, navega el mundo distinto a una mujer blanca, delgada. Entonces ahí vemos raza, clase, poder, ¿no? En qué momento tú llegas y de tus familias, de dónde vienes, las maneras en que tú hablas, el acento que tú tienes, el tamaño que tú tienes, ¿no? Si eres una mujer más alta, una mujer más baja. Entonces ahí está raza, clase, género, etnicidad, discapacidad, identidad de género, orientación sexual, nacionalidad, ¿no? Yo cuando hice la maestría en Estados Unidos fue la primera vez que yo decía, soy latina. ¿Qué ser latina? No, yo me siento latina. O sea, siento cuando camino, siento mi latinidad, ¿no? Entonces, como abrázala, estatus migratorio, que es estar navegando. Yo una vez en Estados Unidos como una mujer colombiana con una visa y muchas compañeras que conocí, colegas que trabajaban colombianas en cafés, que estaban ahí sin un estatus migratorio. ¿Qué es el mundo navegándolo así? Entonces ella dice que son como unos lentes, la interseccionalidad, un marco analítico donde tú tienes en cuenta todo ese tipo de categorías y cómo se intersectan. Y ahí es que tú sabes que es lo famoso que todo el tiempo escuchamos, ¿no? El techo es cristal, las políticas públicas con enfoque diferencial. Pues cuando tú te das cuenta de que las personas no estamos en la misma carrera, sino que hay unas que empiezan distinto a otras, pues te das cuenta del impacto diferencial que es tener esta mirada. Y hay un ejercicio que hacen en la universidad muy lindo, que es como, no sé, Santi se para al lado mío, Ale se para al lado mío y dicen, un paso adelante quien se crió en colegio bilingüe. Entonces da un paso adelante. Un paso adelante quien se crió con, no sé, viajes al exterior y todo. Un paso adelante. Y ahí tú empiezas a ver como, independientemente de que todos estemos, ves las diferencias, ¿no? En qué momento esas personas tienen un camino mucho más recorrido y en qué momento es mucho más complicado nosotras y nosotros llegar. Yo estoy ahorita en una organización regional trabajando, pero yo vengo a la Universidad de los Andes, hice una maestría en Estados Unidos. ¿En qué momento el privilegio está ahí? Y no estoy pensando que todas podemos o todos podemos llegar ahí. Y hay personas que están en otros puestos que a mí me gustaría llegar y ahí están todas las categorías de interseccionalidad que se le ven. Que el privilegio tenemos que utilizarlo, sí, que tenemos que ser conscientes de ello, sí, y que tenemos que tener esa mirada. Uno tiene que entrar a un salón y ver quiénes estamos en este espacio.
Me encanta además porque esto yo lo aprendí hace relativamente poco leyendo un libro y es la primera ola del feminismo y la segunda ola es un feminismo muy blanco, muy de Estados Unidos, muy de Inglaterra. Entonces ahí es cuando empiezas a ver como, claro, yo estoy empezando a luchar por mis derechos como mujer blanca y en ese momento pues no se preguntaban muchas cosas de, bueno, ¿cuál es la situación de una mujer negra? ¿Cuál es la situación de una mujer africana, latinoamericana? Entonces es cuando uno empieza a pensar estas cosas, es también infinito o sea, el panorama se vuelve infinito porque yo me pregunto ahorita, bueno, ¿y cómo hacer para contemplar y abarcarlo todo? Es muy difícil, ¿no? ¿Cómo hacer para que todas las mujeres de alguna manera se sientan incluidas en políticas, en etcétera? Es bien complicado. Es súper complicado. Y también es súper complicado, por ejemplo, hablar desde ese lugar. Yo trabajo mucho también con mujeres con discapacidad y la primera pregunta es, ¿y usted por qué habla de temas de discapacidad si usted no tiene una discapacidad? Y es como, es verdad. Lo que yo trabajo Claro. es que estas voces de estas mujeres, no solo con discapacidad, sino jóvenes, estén entrando a esos lugares y que tengan las herramientas de cómo entrar. Porque muchas veces dice la gente, ay, pongamos a las adolescentes en la mesa para que hablen de ellas. Y las ponen en la mesa y ya son como con un montón de abogadas y espacios que no se conocen. No, pues no tienes que ser así, ¿no? Tiene que ser con herramientas, información, ajustes razonables, lenguaje para que puedan realmente aportar en la mesa. Tú no puedes dar espacios de voces sin realmente tener como esta mirada y esos ajustes razonables para ellas, que eso es como lo principal. El lema, en todos los casos que lo sacaron las mujeres con discapacidad de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad es nada de nosotras y nosotras. Entonces no puede hablarse de ninguna de las personas, no pueden hablar de las mujeres, de los hombres, de indígenas, afro, con discapacidad, bueno, estas miradas interseccionales sin ellas en la mesa. Yo siento que ahí es importante la diferencia entre equidad e igualdad, ¿no? Porque, a ver, dentro de mi ignorancia sé que es algo como que igualdad le da a todos lo mismo, pero la equidad tiene en cuenta esas diferencias para que sí haya cierta justicia. ¿Nos podrías explicar un poquito de eso? Yo creo que la frase, como la explicación que se me viene a la cabeza ahorita, ustedes entran a Google y ponen como equidad e igualdad en imágenes y están como niñas o niños viendo hacia como el tema de fútbol, ¿no? Como hacia el campo de fútbol. Y muestran igualdad es ponerte la misma butaquita, a mí que mide 1,60 como a mi amiga que mide 1,90. El mismo tamaño de la butaquita. Entonces, claro, yo quedo como sin poder ver y ella pues ve mucho más, ¿no? Eso es igualdad. ¿Te estamos dando la misma butaca a ti y a mí? Sí. ¿No? Te estoy dando las mismas oportunidades. Ahora, equidad. Me va a poner una butaca un poco más alta para que yo también llegue al mismo tamaño que ella y las dos estemos viendo igual, porque nos paramos, ella un poquito más arriba, yo un poquito más abajo y estamos viendo el mismo campo de la misma manera. Entonces la manera correcta de decirlo es equidad de género. Es equidad de género, pero pues yo también siento que vienen muchos en temas de narrativos, ¿no? Entonces si tú me dices equidad de género, pero si tú me dices igualdad de género, tal vez son como las palabras, el discurso que yo he escuchado hace mucho tiempo. Entonces está más impregnado pues sí, como en mi mente, en el activismo, en lo que yo estoy haciendo. Yo creo que lo importante es entender eso, que tenemos que ver las categorías de interseccionalidad, ver, digamos, qué es lo que una persona necesita de la otra para tener las mismas oportunidades y las mismas formas de llegar a ello. Okay. O sea que esta interseccionalidad y esta, digamos, diferencia de privilegios es el por qué hay que tener un enfoque de género, ¿verdad? Sí, totalmente. Y es el por qué tenemos que tener espacios sí o sí para que mujeres afro con discapacidad del Caribe estén sentadas en posiciones de poder, ¿no? Y cuando a una le dicen, no, pero es que esta persona no está tan preparada como esta otra. ¿No? Si están igual de preparadas, lo que toca es buscar hacer ajustes razonables para que puedan entenderse los mismos discursos, porque esta otra siempre ha estado en los espacios de poder, ¿no? Y siempre ha llegado de los mismos lugares, las mismas universidades privadas, bogotanas, que vienen de amigos, de amigas, y es pues fundamental que empecemos como a integrar con políticas públicas o con otro tipo de mirada todas estas pues sí, como vivencias, realidades que no han estado
históricamente la mesa y por eso tienen que estarlo, ¿no? Claro. Y yo sé que, bueno, existe este enfoque de género, por ejemplo, a nivel individual. Entonces uno ya es consciente de estas diferencias y de acuerdo a eso debo tener ciertas posturas y dejar a un lado ciertas creencias. Pero también está como sistémicamente en organizaciones, en gobiernos. Entonces, yo sé que hay algunas que se dedican literalmente al género, por ejemplo, Equality Now, por ejemplo, ONU Mujeres, por decir algo, pero yo sé que a nivel organizacional es muy importante también tenerlo, bien sea, así sea descentralizado o a nivel funcional, o en las reglas, en las políticas de las organizaciones. ¿Nos podrías explicar un poquito cómo estamos con eso? O sea, bien sea, ojalá a nivel LATAM, ¿cómo estamos? O sea, ¿qué nos falta? ¿En qué punto estamos? Sí, creo que el enfoque de género, el concepto de interseccionalidad tiene que ser transversal a todo lo que nosotros y nosotras hacemos. Frente a cómo estamos, pues es muy complicado, ¿no? Porque obviamente los países tienen indicadores que reportan a Naciones Unidas o reportan a comités de seguimiento de convenciones, etcétera, que firman, que tienen unos números muy distintos a lo que organizaciones de sociedad civil reportan, que son como shadow reports, como esos reportes sombra. Pero lo que puedo como contarles es una historia que me acuerdo que me abrió mucho los ojos. No sé en qué país africano es, pero llegan una organización humanitaria y dicen, uy, las mujeres caminan 5 horas desde sus casas, desde su pueblo, hasta el lugar donde tienen que recoger agua. Entonces caminan 5 horas y, bueno, 2 horas, me lo estoy inventando, ¿no? Porque no me acuerdo, pero 2 horas y media ida y 2 horas y media vuelta. Y lo que dice esta organización humanitaria del norte global, dice, voy a ayudarlas, ¿no? Vamos a salvarlas, o sea, vamos a quitarles esos 5 horas de camino. Y les construyen un pozo al lado de la comunidad. Y se van. Y es como construimos el pozo, lo logramos, etcétera. Se van. Vuelven a los 3 o 4 meses y el pozo vuelto nada. Entonces ellos como, ¿qué está pasando? Bueno, lo arreglan y se van de nuevo. Y 3 meses después el pozo vuelto nada. Entonces dicen, no, pues nos vamos a quedar a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que sucede. Y cuando se dan cuenta son las mismas mujeres las que están dañando el pozo. Porque como no tuvieron temas de metodología participativa, como no tuvieron a las mujeres en el centro de lo que crearon, pues no se dan cuenta que en esas 5 horas de trayecto era donde las mujeres hacían trueques, ¿no? Que come usted, como yo, o sea, eso es parte de sus comunidades. Entonces, al quitarles esas 5 horas, ellas quedaban como, pues estamos perdiendo el momento en que estamos haciendo negocios, estamos creciendo la comunidad, estamos entendiendo. Entonces, yo creo que en términos como en Latinoamérica y el Caribe, más que todo, tenemos ahorita gobiernos que vienen antiderechos, ¿no? Tenemos a un Milei, tenemos un Venezuela como está, que está la crisis migratoria mixta, tenemos gobiernos progresistas como Colombia que igual tienen unas dificultades grandísimas en términos de implementación de los acuerdos que han sacado, un Bolivia, un Ecuador, que ahorita un Bolivia tiene casi un dólar blue como Argentina y tiene problemas internos hace un mes teníamos casi un golpe de Estado. Entonces tenemos gobiernos que realmente, si bien han firmado, como la Convención Belén do Pará o la Convención contra todas las formas de discriminación contra la mujer, están en la norma 100% de acuerdo con la equidad, identidad, ¿no? Equidad de género, están de acuerdo con dar esos seguimientos. Ya en el momento de la implementación eso sonaría mucho más gris, ¿no? Sonaría mucho más gris frente a cómo nos pensamos y a cómo también involucramos a sociedad civil en estos temas. Me estalló la cabeza en un momento. Necesito comentar esto. O sea que no necesariamente el progresismo es feminista y no necesariamente el progresismo apoya activamente y efectivamente la equidad de género. O sea, me dijiste una forma en la cual un gobierno progresista como el de Colombia incluso no logra hacerlo. Entonces es algo como que no está tan directamente relacionado, ¿no? Si es una ideología de izquierda, si es una ideología de derecha, no está relacionado directamente con la relación o el impacto que hacen en la equidad de género. Sí, yo creo que uno de los temas grandes que internamente yo debato mucho con mis amigas es tener una presidenta mujer que no es feminista y que no... Pues la presidenta ahorita de México, que al inicio de sus discursos, ella decía, ellas las mujeres. Y uno era como, oiga, pues nosotras, o sea, usted es mujer. Está 100% relacionado a la identidad, ¿no? Como a la igualdad de género, a la equidad de género, a realmente apoyar como la lectura de las organizaciones y de las comunidades y de la mirada con esos enfoques.
pues en un principio yo era súper, no, eso no, porque no, al contrario, al ser una mujer de derecha o como que no ahora esos discursos, estás en contra. Pero a medida de los años he cambiado un poco y creo que también hay mucho tema de representación, ¿no? Entonces el hecho de que una mujer, independientemente de su postura política, llegue a un lugar de poder como estos, pues es representación, ¿no? El hecho de una mujer, digamos, afro, de otro cuerpo diverso, de otros lugares, de lugares que históricamente han sido discriminados, estén llegando a estos lugares, pues genera representación independientemente de su ideología y de su postura. Sí, creo que lo más importante es que los gobiernos tengan este tema como de choque de trenes y que pueda haber como sociedad civil hablando fuertemente y que podamos tener como temas de libertad de expresión y de seguimiento. La pregunta clave, ¿no? Yo acá desviando, es que depende, la abogada. Sí, creo que los discursos progresistas generan que haya mucho más impacto en comunidad internacional para generar como seguimiento a lo que los gobiernos hacen. Porque hay gobiernos como el de Milei que fuertemente dice, no lo voy a hacer, me vale, sí, como no me importa y no lo hago. Otros gobiernos son como más, sí, pues me gusta, yo no sé qué, y uno agarra esos discursos y en espacios internacionales uno le dice, usted presidente, usted ministra de la mujer, usted ministra de justicia, ha dicho esto en esos espacios. O sea, se comprometió a estas convenciones. Esto es lo que dice su Corte Constitucional internamente en términos jurídicos. Entonces uno tiene más fuerza con gobiernos progresistas a generar otro impacto en temas de derecho internacional que los gobiernos que no son progresistas, que son como... pues obviamente derecho internacional son sanciones, ¿no? Entre usted más niega el tema de derechos de las mujeres y derechos humanos, pues menos inversión extranjera va a tener y más miedo frente, bueno, eso es un tema largo, ¿no? Frente a por qué sirve el derecho internacional o no. Pero sí creo que los discursos y las formas en que hablas en foros de sociedad civil y en foros regionales e internacionales, pues da un peso para que nosotras y nosotros hagamos seguimiento a que se cumpla como esos acuerdos. Yo acá estoy como, wow, o sea, son tantas cosas a nivel institucional y organizacional que lo quiero conectar. Uno de los pilares de Women Talks es incentivar la toma de acción. Y para mí hay 3 instancias en que uno puede, digamos que, crear un cambio en la sociedad, ¿no? Entonces está toda la parte personal, yo como individuo, con mi entorno, con mi círculo cercano. Luego vienen las organizaciones, tal vez el sector privado y demás. Y luego vienen las instituciones, que ya es gobierno y es... Para mí esta es la más difícil o la más lenta tal vez para empezar a ver un cambio, ¿no? Entonces si hablamos de el individuo, yo como Alejandra o tú Santi o los que estamos en esta sala, ¿qué podemos empezar a hacer nosotros en el día a día para abordar nuestras conversaciones, nuestras situaciones con un enfoque de género? Y porque si yo siento que el cambio, eso lo controlo yo, está en mi control, estoicamente, ¿no? Eso yo lo puedo controlar al 100%, pero lo que pasa a nivel institucional es muy difícil. Entonces, ¿qué consejos nos darías a nosotros, la gente, sí, de a pie, que todos los días se está enfrentando tal vez con familiares, todavía con muchas creencias? ¿Cómo cambiamos esto? Y eso está atado a una segunda pregunta, y es porque tú estás relacionada y tú nos contaste antes de empezar a grabar que estás muy enfocada en violencia de género, ¿no? Sí. Entonces, esa experiencia que tuviste en la clínica, si nos quieres contar un poquito cómo fue y esas luces que nos puedes dar a nosotros para relacionarnos con personas y cambiar esos paradigmas, esos estigmas. Súper, Ale. Creo que esa es la pregunta principal. O sea, como esta charla y cuando Santi me invitó y Ale cuando me invitaron como al programa, yo lo que dije fue, toda esta información se da para tomar acción, ¿no? Con la información yo tengo mi criterio y voy eligiendo lo que me gusta o lo que no. Entonces yo creo que en el ámbito familiar, incomodar. O sea, mi familia es como, esta vieja es una mamera. Y pues sí, incómoda con vainas pequeñas. O sea, como que, no sé, estábamos hace poquito hablando con mi familia y me decían, no, trata de blancas. Y yo, no, es que se trata de personas. Era como, no, pero si se conoce así. Y yo, no, se trata de personas porque mira, tal... porque blanca sin esa connotación que trae, y como que mi familia era toda, pero pues no deja pasar ni una, y yo, no es no dejar pasar ninguna, o sea, no tiene que agarrarse de un lugar de esta persona, no, sino que es lo que tú sabes que podría cambiar mi discurso, las maneras en que yo hablo con otras personas y que tenga un impacto, ¿no? ¿Te incomodas siempre? O sea, siempre que escuchas algún comentario, siempre dices como, o hay momentos en los que dices, bueno, esta vez lo voy a dejar pasar. Pues me pasó hace poquito que salí como de unas conversaciones muy grandes y me estaba depilando las cejas y la de la peluquería me estaba diciendo,
no, como tus cejas hermosas, pareces como de 20 y pico. Yo le dije, no, si yo tengo 30. Y la edad no está relacionada con sí, como con la juventud y la belleza y el impacto de las mujeres. Y después yo la miré a ella y le dije, qué pena. Le dije, lo siento, o sea, muy necesario. Le dije, no era necesario estarle, sí, como vengo cargada, tengo, digamos, reuniones con gente como de alto nivel y me dicen, niña, cuando estoy en la reunión, entonces vengo cargada a hablar contigo y no es un escenario, como gracias. Sí, me gustan, me las estás arreglando y ya, ¿no? Como que yo lo que veo es como incomodar dependiendo de para qué y el por qué, ¿no? Entonces, con la familia uno lo hace porque son lugares en donde estás conviviendo todo el tiempo. Y, por ejemplo, mi papá ahora dice nosotros. Entonces yo digo, uy, o sea, este man como tan inclusivo, ¿no? Pero tengo amigas muy cercanas que me dicen, uy, tengo un problema con el lenguaje así, porque trabajo con niñas y niños que tienen como temas de dislexia y les cambian el lenguaje, etcétera. Entonces empezamos debates muy interesantes con ese tema. Pero sí creo que creerle mucho a la intuición, eso es lo que siempre decimos con mi mejor amiga, es si tú estás en un escenario así sentadas y una persona está diciendo, no, es que esta vieja, yo no sé qué, y tu cuerpo siente como, eso está raro, dilo. No, coméntalo, háblalo, y más que todo cuando muchas de esas personas, una siempre quiere ser parte del status quo. Entonces muchas de las personas que yo conozco, trans, que tienen una orientación sexual diversa, que sus cuerpos se expresan de otra manera, mucho tiempo durante niños y niñas intentaron ser parte del status quo y han podido transformarlo y cambiarlo porque también tienen personas que hablan de esa manera, ¿no? Y que lo dicen en la mesa y que uno dice, uy, sí, es verdad. Entonces siento que por eso es muy importante el lenguaje en términos como en espacios familiares y también lo que consumimos, ¿no? Yo consumo muchísimas mujeres que me atraen y como que las leo y yo digo, uf, me vuela la cabeza, y también consumo personas que piensan totalmente distinto a mí y tengo amigas de ultraderecha y tengo amigas que son como de otras posiciones, digamos, que dicen no puedo sentarme en mesas con hombres. Entonces yo creo que ahí uno empieza como a tener la lectura. En el ámbito, digamos, nacional y pues institucional, yo creo que sí es importante apoyar los lugares y los proyectos que están saliendo. Mañana tenemos un tercer debate del proyecto de ley sobre el matrimonio infantil y uniones tempranas. En Colombia todavía es permitido que adolescentes entre 15 y 17 años se casen y se unan tempranamente y creen que son personas de comunidades indígenas, cuando los casos suceden muchísimo en regiones y también están sucediendo muchísimo acá. Tenemos la comunidad en Vera en el Parque Nacional todavía con mutilación genital femenina, ¿no? Personas en Vera que están en el Parque Nacional y que únicamente están en Risaralda. Tenemos que leer sobre eso y tenemos que hablarlo. O sea, yo le digo a mi familia, ustedes sabían que Colombia es el único país de la región que tiene todavía mutilación genital femenina y son como así, yo no sé qué, eso solo pasaba en África, y hablar sobre el tema, como sacarlo y irlo diciendo. Entonces yo creo que es eso, como estar conectadas a lo que pasa políticamente, que tenga un enfoque diferencial, ¿no? Que no necesariamente esto me está afectando a mí, Sandra Ramírez, bogotana, etcétera, sino le está afectando a las niñas de 13, 14 años que están creciendo y que están en nuestro país, en nuestra comunidad. Ese tema como de la empatía, y yo creo que seguir medios independientes, ¿no? Como Volcánicas, La Oreja Roja, bueno, seguirlas y seguirlos es apoyarles de maneras absurdas. Ahorita vi también, no sé, cómo seguimos en los Olímpicos a Deporte Colombia como en Ex, ¿no? Pues toca seguir a todas esas personas que están alzando la voz en temas que la gente no quiere oír, porque son temas que, bueno, dice como yo no me quiero meter en eso y debemos meternos. Debemos meternos porque es parte de lo que nos está impactando y es cómo cambian las narrativas y las formas en que estamos aquí en comunidad. Y sobre tu pregunta, Ale, de violencias basadas en género, es un tema que todas sufrimos, ¿no? Hay una actividad muy linda que es como levante la mano acá alguna mujer que nunca se ha sentido violentada. Violencia puede ser hasta una mirada. Hay una actividad que, bueno, yo hago bastante en los talleres, pero por ejemplo cuando yo le digo a la gente, si yo me estoy bañando y volteo y mi vecino me está viendo, ¿eso es violencia sexual o no? Y la gente es como, y yo me siento incómoda, ¿no? Siento que pues transgredieron mi intimidad. Sí, tiene una connotación sexual, tú no estás dando tu consentimiento, te estás sintiendo violentada, o sea, no
no debemos entrar como a lugares muy explícitos frente a qué tanto yo dije que no, que dije que sí, ¿no? Que es como todo el tema del consentimiento. ¿En qué forma yo reaccioné? ¿Le grité, no le grité? No. Yo creo que lo más importante es como si tú en un momento te sientes incómoda, sientes que algo no está bien, que algo no funciona, hay líneas de atención, hay la línea de atención púrpura, aquí en Bogotá, y en Colombia también en general, las secretarías de las mujeres, que tienen líneas de atención que digamos yo no quiero hablar con nadie por teléfono, entonces solo por WhatsApp, pongo línea púrpura WhatsApp y solo por WhatsApp puedo hablar con una persona. Entonces son psicólogas, trabajadoras sociales y abogadas. Yo estoy en mi casa, ¿no? Mi pareja me está pegando, no sé qué hacer. Por la línea púrpura te pueden ayudar con medidas de protección inmediatas. Claro, siempre llamar como la línea de emergencia, pero si quiero entender qué es lo que me pasa, porque yo no sé qué es lo que estoy tramitando, saber que esos servicios existen. Y que si, digamos, las personas que están escuchando también conocen historias de gente que llega y les dice, mire, esto, ¿no? Alguien me miró en la calle, me sentí así, etcétera, y ven como un tema sexual, falta de consentimiento, un tema transgresor. No importa, digamos, la medida, con eso ya se puede activar una ruta de salud, pueden ir a cualquier hospital público en el país, una ruta de protección, ¿no? Si son niños o niñas, ICBF, puede una comisaría de familia, una ruta de justicia, hay fiscalías especializadas para temas de violencia sexual y siempre en términos de 72 horas o en cualquier momento, digamos, que la persona se sienta tranquila, poderse acercar. Entonces, yo creo que eso es importante, es por internet, yo creo que línea púrpura es como una palabra que puede quedarles a todas y a todos y ya. Alguna vez escuché, pero tú me corregirás, solo la persona que es víctima es quien puede hacer ese llamado, ¿cierto? O sea, no, si yo soy una mamá, por ejemplo, o yo soy una hermana y yo sé que mi hermana está siendo violentada o mi mamá, está bien que yo llame a esa asistencia especial, tal vez si la persona no la quiere, la persona que está siendo víctima, no, hay personas que no, digamos que no se sienten bien abriendo esa puerta de oportunidades, ¿no? Entonces, ¿cómo actuar ahí? No necesariamente yo puedo llamar. Por ejemplo, funcionarios o funcionarias públicas tienen el deber de siempre hacerlo. O sea, Okay. Llega la mujer al hospital y dice, yo no quiero denunciar, pues no entras tú como la persona que denuncia, pero el funcionario o funcionaria tiene que hacerlo. Ahora, en términos como de denuncia, pues denuncia no es acceso a justicia, ¿no? Es solamente como iniciar como todo el tema de la ruta. En temas de denuncia, pues tristemente ahí es donde se archivan, ¿no? En fiscalía, porque pues llamas a la persona víctima, ya no quiere denunciar y se guarda la denuncia. Y aquí viene, pues, bueno, eso es un debate gigante, dice que me invitan la próxima también, pero no necesariamente la forma punitiva es la forma en que uno repara, ¿no? Muchas mujeres no quieren denunciar a sus parejas porque no quieren que la persona tenga un proceso penal. ¿Qué es lo peor que puede pasar con un proceso penal? Pues que vayas a la cárcel, ¿no? Como lo que pasa en las empresas, que lo peor que puede pasar en un proceso disciplinario, que te despidan. Pues las personas no quieren eso, simplemente quieren que su pareja les deje gritar, les deje pegar, deje tratar así a sus hijos e hijas. Entonces yo creo que entender las partes de reparación y entender que no solamente el proceso penal es lo que puede buscar sanar a una persona, pues es fundamental. Yo lo que haría, digamos, es sí o sí siempre denunciar, porque eso quedan como registros y eso es el violentómetro, ¿no? Ahí empezamos a ver, un grito, un golpe y va subiendo hasta el feminicidio, que son como esos riesgos. Ahí empiezan a generarse alertas tempranas. Sí o sí puedes denunciar independientemente que sea la persona víctima sobreviviente del caso, pero en temas de denuncia, pues eso puede que no llegue a ningún lugar porque se archiva, porque no tenemos el material probatorio para continuar como con el caso. Lo que sí se puede hacer en ese momento es que al hecho de cuando tú denuncias, te dan más información. Entonces sabes cuáles son las comisarías, sabes con quién puedes llamar, sabes quiénes son las organizaciones que están dando atención a víctimas. Y esa información es la que yo diría que a cualquier víctima sobreviviente se le tiene que dar. Mire, yo sé que usted no quiere denunciar ahorita, pero si quisiera, puede llamar acá, puede decirle esto, puede hablar con tal persona, puede llevarlo a tal lado, puede generar esto. Darle ese paquete de información y herramientas es lo que una puede hacer por ellas, porque ellas lo guardan y el día que ellas quieran, pues lo pueden entregar. ¿Y qué pasa cuando la víctima no conoce al victimario? No sabe cómo se llama, no sabe dónde vive, no lo sabe identificar. ¿Cómo se procede ahí? Sí, pasa todo el tiempo, ¿no? Eso es todo el tiempo con las aplicaciones de transporte o pasa todo el tiempo en las fiestas, ¿no? El tema del alcohol, etcétera. Empiezan a hacer como una ruta de lectura de dónde estuvo la persona, con quién estuvo, y empieza a hacer como la investigación, con cámaras fotográficas, con personas, digamos, allegadas. Pero aquí hay muchos lugares en que no se encuentra a la víctima, no se encuentra al victimario, no se encuentra al perpetrador.
Y cuando no se encuentra, también pues lo importante es buscar las reparaciones de la persona que sufre. Entonces hay muchas formas más de uno, de uno lograrlo. Médico. Ajá, trabajo social, médico, como las temas de protección, alzar la voz. Hace poquito me acuerdo que me robaron, yo acá empezando pero me robaron como mi computador en Bolivia en un bus mientras dormía. Y yo empiezo a hablarle a la gente y les digo, oigan, yo estaba durmiendo, me bajan el computador y me lo sacan. Y otra amiga, ay, una amiga mía en Brasil le pasó lo mismo. Y otra, ay, una amiga mía en Italia le pasó lo mismo. Y yo, ¿por qué nadie me contó eso? O sea, si estoy viajando sola, ¿por qué nadie me cuenta que esto pasa? ¿No? Entonces, eso en términos chiquitos, como alzar la voz, y cuando tú empiezas a compartir las historias, una se siente como, a mí también pasó, ¿no? El Me Too, ahí fue todo lo de 2018, que eso también tiene un impacto grande, y hablarlo, como, yo no sé cuándo fue, no me acuerdo dónde estuvo, yo llegué y me bañé. Ahorita hay como una obra de teatro muy interesante de Cristina Umaña, que es una abogada penalista en violencias basadas en género, que es víctima de violencia sexual, y la obra es pero impresionante, y ella sabe todo lo de la evidencia, sabe cómo recolectarla, y lo primero que hace después de ser víctima de violencia sexual es bañarse. Y ya sabe que no tiene que bañarse, o sea, ya sabe que tiene que recolectarla, o sea, sabe todo eso. Igual lo primero que hace es bañarse. Tranquila, báñate 1000 veces, o sea, ¿en qué momento tú te pones el peso doble de entonces no hiciste lo que tenías que haber hecho por tener esas herramientas? En su momento, la forma en que tú reaccionaste, la manera en que tú lo viste, la manera en que tú respondiste, era lo que tenía que haberse hecho, y el resto, pues, empezamos como con el camino de sanación y reparación, lo que dure, y con el apoyo y la red de mujeres y la red de personas que se están activando todo el tiempo. ¿Qué le dirías a una persona que tal vez ha sido víctima de abuso sexual y nunca ha hablado, pero han pasado muchos años? Como, ¿qué le dirías? ¿Qué invitación le podrías hacer ahorita? Y dos, si yo estoy en un entorno seguro o alguien confía mucho en mí y me cuenta que fue víctima de abuso sexual, ¿cuál puede ser esa mejor reacción ante esas situaciones? Porque creo que a veces fallamos mucho en nuestro lenguaje, ¿no? Y en cómo reaccionamos. Entonces, ¿cuáles pueden ser esas recomendaciones? Cuando yo empecé a trabajar en estos temas, me acuerdo que una vez me llegó una chica y yo estaba hablando con ella y yo le decía, no, mira, denuncia porque si tú no denuncias, entonces ese tipo va a seguir, no va a seguir pues violentando a más mujeres, yo no sé qué, tú puedes. Yo desde la equivocación y desde la revictimización por completo hacia ella, pero queriendo como motivarla a denunciar. Y en un momento lo que yo no me doy cuenta es que no solamente ella es víctima, es sobreviviente. Bueno, hay un debe atender víctima sobreviviente, ¿no? Muchas mujeres dicen, yo no soy sobreviviente porque no he sobrevivido, muchas sí son sobrevivientes. El 9 de agosto fue el día, digamos, mundial sobre víctimas de violencia sexual en la infancia. Pero lo que yo ahí me equivocaba era en qué momento yo le pongo el peso a ella de haber sido no solamente víctima sobreviviente de una violación sexual, sino le pongo el peso también de denunciar y de que usted tiene que hacerlo. Entonces, lo que yo le diría a la persona es, no hay un tiempo para el cual hacerlo. No hay una manera específica del por qué hacerlo. Hay muchos hombres que han sido víctimas de violencia sexual, hay muchos hombres, pero las mujeres también tienen un impacto diferencial en términos de ser deseadas, ¿no? De ser mujeres puras, de en qué momento el hecho de yo ser víctima de violencia sexual, eso también me quita a mí tener unas relaciones estables después de otras personas. Entonces, lo único que yo le diría a la persona es, por ejemplo, esto, si a ti tú estás escuchando este tipo de información, si a ti te llama la atención, si tú quieres empezar a alzar la voz, a hablarle sobre otras personas, hazlo, pero no hay un camino correcto de sanación. No porque tú denuncies vas a estar más reparada o menos. No porque lo hagas en 30 años o lo hagas a los 72 horas, tiene un impacto distinto. Lo único diferente, digamos, de las 72 horas son en términos como de pues anticoncepción de emergencia, para evitar, digamos, cualquier enfermedad de transmisión sexual. Entonces ahí te dan los antirretrovirales. Hay personas que es como, no sé, lo que veíamos de chiquitos, como juventud en éxtasis. Pues no es que yo sea víctima de violencia sexual y ya tenga una enfermedad de transmisión sexual, no. Si vas al hospital dentro de las 72 horas, te dan antirretrovirales y ahí tú evitas cualquier enfermedad de transmisión sexual. Pero el resto de la sanación o, digamos, psicología, trabajo social pueden llegar en cualquier momento. Y en cualquier momento es en el lugar en que tú decías que es momento de hablarlo, buscar a alguien, buscar a alguna persona experta. Y si nunca se decide, también está bien. Porque cuando una es la víctima o la sobreviviente, también tiene el peso de tener un deber ser, ¿no? Un deber ser de reportar, un deber ser de buscar medidas, un deber ser de ayudar a un dato más. ¿No? Tú no tienes que hacer nada
extra a únicamente buscar sanarte con tu cuerpo, con tu mente, con la culpa, porque uno tiene mucha culpa todo el tiempo. Es como si yo me hubiera, no sé, cuando le roban el celular, si yo no hubiera cogido esa ruta, si no hubiera cogido a la derecha, entonces esto no hubiera pasado, ¿no? ¿Cómo yo puedo aprender con la culpa, lidiarla de otras maneras? Sí, me gusta eso que dices, pero igual también hacer una invitación a, si las personas no quieren compartirlo porque no se sienten seguras, está perfecto y es válido, pero es importante que sepan que tienen herramientas para poder reparar, ¿no? Y para poder atravesar la situación, porque muchas veces no hablan por el miedo, por la culpa, etcétera, pero sí sienten ese deseo de poder sacarlo. Entonces me parece lindo que sepan que hay opciones y que decidan con base en esas opciones, ¿no? Si quieren o no quieren compartirlo, pero sabiendo que pueden haber muchos medios para poder reparar y sanar. Totalmente. Hay un grupo de artistas que se llama como Flor de Lava, bueno, y tienen una canción que se llama El velo se cayó. Y cuando yo la escuchaba en vivo, yo lloré, se las recomiendo. Y parte era eso. Era en qué momento yo entiendo que en el momento en que yo salga a hablar sobre el tema, en el momento en que yo quiera hablar sobre mi cuerpo, quiero hablar sobre la fiesta, sobre la sexualidad, sobre las parejas, está bien, ¿no? En qué momento conceptos como esto, género, identidad, expresión de género, orientación sexual, me llegan y empiezo yo a definirme y a conocerme un poco más y a conocer a los otros y las otras. Estoy procesando toda la información. No, pero más allá de preguntas, muchas gracias, Sandra, por tu tiempo, tu generosidad, tu conocimiento, todo lo que nos compartiste. ¿Y quieres hacerle alguna invitación final a los que nos estén escuchando? Yo sé que Aleja tenía una pregunta preparada para el cierre. Ay, es cierto, no era una pregunta, era un ejercicio. Sí, gracias por acordarme, Santi. Bueno, esta es una sección que estamos relativamente ensayando en el podcast. Quiero que... Ya nerviosa. Se llama Yo Soy, afirmaciones. Entonces la idea es que tú vas a decir yo soy, espacio en blanco, y vas a decir todo eso que tú eres y quieres reivindicarte contigo misma, ya sea porque alguien en algún momento desempoderó eso de ti o digamos que hizo creer que tú no eras eso, ¿no? Entonces la idea es que digas cuántas veces lo necesites decir. Yo soy, espacio, yo soy, espacio, y así hasta que se te agoten las ideas que te lleguen en ese momento. Pero entonces, ¿varias palabras o como una y la repito? No, son varias. Listo, Sí, como varias, tal vez, cualidades, características, adjetivos que tú quieras reivindicar contigo misma. Bueno, pensando más bien en la niña y ahorita como en la treintañera que soy, celebrando acá este tercer piso, creo que yo soy auténtica, yo soy poderosa, yo soy fuerte, yo soy amable y bueno, yo soy feliz. Yo creo que es importante siempre buscar la felicidad, aunque no nos caiga también intensamente, pero sí. Me encantó, mil gracias. No, a ustedes, gracias. Gracias, Sani, gracias, Aleja, por la apertura sobre todo, mucho conocimiento y bueno, creo que es el final de esta edición de Women Talks Podcast, así que muchas gracias también a quienes nos escucharon en este capítulo completo.